Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos con el espacio de entrevista de Informa TVX. Ya lo hemos anunciado, Howard Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil, se encuentra con nosotros en este set. Estaremos hablando en los próximos minutos sobre la estrategia policial en el combate a delitos en las comunidades. También estaremos analizando los índices de asesinatos de las últimas semanas en nuestro país. Desde ya, como siempre, los invitamos a que participen de esta entrevista en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, me da muchísimo gusto recibir al subdirector Cotto en TVX. Subdirector, bienvenido. Muy buenas tardes, Saúl. Es un gusto estar por primera vez aquí con ustedes y poder compartir un poco, conversar sobre este tema que preocupa tanto a todos los salvadoreños. Por supuesto, subdirector. Yo quiero iniciar con algo porque las autoridades y el Gabinete de Seguridad ha reiterado que avanza de manera contundente en el combate de delitos en nuestro país. A mí me gustaría que usted, subdirector, pudiera explicarle a la población cómo interpretar el aumento de asesinatos en las últimas semanas en el país. Sabemos que solo en mayo se reportaron más de 600 muertos y ya en junio se reportan más de 25 asesinatos por día. ¿Cómo responde desde la Policía Nacional Civil este aumento de asesinatos? Bueno, sí, efectivamente, el aumento de asesinatos es un tema que nos preocupa a todos, ¿verdad? Porque desde el punto ético, moral, pues no se pueden hacer una distinción entre las personas que fallecen, es decir, una persona fallecida es un hecho lamentable que afecta a una familia independientemente de las condiciones o la vida que esta persona haya llevado. Y desde ese punto de vista nos preocupa, obviamente, nuestras acciones van encaminadas a que la cantidad de estos hechos puedan ir disminuyendo. Pero hemos estado dando a conocer ante los medios, hemos sido transparentes, dando a conocer las cifras, cómo ha variado, pero realmente para entender bien estos fenómenos uno no se puede quedar solo con los números, es decir, no podemos únicamente decir datos tan concretos como por ejemplo que en lo que va del mes de junio tenemos una tasa de 26 homicidios al día, o que por ejemplo en el año 2015 el promedio diario de homicidios es de 15, ¿verdad? Es muy frío hacer ese análisis así nada más. Entonces hay que entender un poco este fenómeno, hay que además verlo con mayor amplitud porque también hay otra consideración, el fenómeno delictivo de El Salvador no se circunscribe al homicidio, ¿verdad? Hay muchos otros delitos con los cuales también hay que trabajar, analizar. Pero hablando de esto en concreto y respondiendo un poco a la pregunta, nosotros hemos sido muy claros al plantear que si bien nos preocupa, hay una clara y determinada acción del Gabinete de Seguridad, de la Policía Nacional Civil, sobre todo, en cuanto a lo que estamos haciendo. En primer lugar, esto está sustentado en una política de Estado sobre cómo actuar. En segundo lugar, se ha dicho con claridad por parte del presidente que no hay ni va a haber negociación con estas estructuras y obviamente cuando eso se concretiza, no solo se plantea, sino que se concretiza, es decir, que se realizan acciones que dejan claramente evidenciado que eso va a suceder, la reacción de estos grupos criminales no se hace esperar, ¿verdad? Es decir, y por ahí hay que empezarlo a explicar, es decir, si en algún momento hubo alguien que podría creer que con una declaratoria del presidente de la República y del gobierno decir no vamos a negociar con criminales, esto significaba que estas estructuras delictivas iban a dejar de cometer delitos o dejar de tratar de ejercer presión o acción en contra del gobierno o en contra de las políticas institucionales, pues estaban equivocados. Ahora, nos queda claro, subdirector, que no hay una estrategia de negociación con pandillas. Usted ya lo ha dicho y también las cifras de alguna manera lo reflejan. Usted decía algo interesante, no podemos quedarnos solo con las cifras, hay que hacer un análisis más amplio. Hablemos de lo cualitativo entonces.
Yo le pregunto, ¿la Policía Nacional Civil está entonces reconociendo que la estrategia que está implementando y ahora también los esfuerzos que realiza la Fuerza Armada con ustedes están también elevando la cantidad de asesinatos en el país? Es decir, ¿responde también esta estrategia conjunta en el aumento de homicidios? Efectivamente, es decir, esto es un efecto de eso. Lo que hay que también explicar es que es una acción deliberada, es decir, estos grupos criminales siempre han pretendido ejercer niveles de presión al gobierno central para negociar prebendas o condiciones a hechos que tienen que ver con las sanciones impuestas por el cometimiento de hechos delictivos, ¿verdad? Y entonces, en esa dirección, la acción deliberada de este momento por parte de estos grupos criminales es o se basa en incrementar el número de homicidios a fin de que los medios de comunicación recojan esas cifras y las divulguen. Es decir, en el fondo a estos grupos no les interesa el hecho en sí. Lo que realmente les interesa es que haya alguien que tome esas cifras y que diga: tenemos 25 homicidios al día, teníamos 15, hoy tenemos 20, hoy tenemos 23, hoy tenemos 26. Ellos saben perfectamente que están jugando con esa cifra. Ahora, porque son cifras reales. No, son cifras reales, no tienen nada de falso, al contrario, nosotros en eso somos muy cristalinos, transparentes y esas son las cifras, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la expectativa de la organización criminal, es decir, la organización criminal mata, ¿verdad? Incrementa este tipo de hechos sabiendo que los medios de comunicación lo van a recoger y van a decir: teníamos 10, teníamos 15, hoy tenemos 25. Ese es lo que ellos esperan, ahora, aunque los hechos son ciertos. Se ha dicho de acciones deliberadas por parte de las pandillas, pero también hay pandilleros que han sido asesinados en manos de la Fuerza de Seguridad Pública. Yo le pregunto algo, porque los muertos los está poniendo tanto las pandillas como la Policía Nacional Civil, eso no lo podemos ignorar. Ya van más de 25 muertes de agentes policiales durante lo que va del año. Y yo quiero preguntarle algo, si ya tenemos un combate abierto entre el Estado y las pandillas que se está resolviendo con las armas en el territorio, ¿hasta dónde se piensa llegar con esto, subdirector? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos una función que se determina por la Constitución, ¿verdad? Y que va en dos direcciones, el elemento preventivo, en eso hemos trabajado mucho en materia de policía comunitaria, pero también el elemento represivo. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que grupos de criminales de este tipo tienen presencia, persistencia en determinadas zonas, un nivel de intimidación a los pobladores en determinados lugares, pretenden regir lo que deben o no deben de hacer quienes habitan esos lugares, ¿verdad? Entonces la reacción nuestra es también realizar procesos de investigación, realizar procesos o acciones de presencia que ha llevado a estos grupos criminales a, por momentos, alejarse de esos conglomerados sociales, irse a zonas rurales portando armas de grueso calibre, y eso ha derivado en acciones de intercambios de disparos o enfrentamientos entre policías y miembros de estos grupos, donde efectivamente la peor parte pues se la han llevado ellos, porque déjame decirte que si bien nosotros hemos tenido asesinatos por parte de pandilleros hacia miembros de nuestra institución, estos en su totalidad se han dado en condiciones muy diferentes al enfrentamiento o intercambio de disparos que tenemos en los territorios, efectivamente, durante su licencia, con su familia, etcétera, que difiere totalmente de la acción de policía uniformada, armada, enfrentando a grupos criminales que también están armados. Eso es lo que ha generado, por ejemplo, que se haya invertido el porcentaje de homicidios en el área urbana, cuando ahora tenemos un incremento en los homicidios en el área rural. Subdirector, quiero dejarlo con estas primeras impresiones. Usted ha tocado algo importante. Ha dicho, desde el gobierno estamos impulsando tanto acciones de carácter represivo como de carácter preventivo. Yo quiero saber, al volver de la pausa, en qué momento estas dos estrategias se juntan dentro de la comunidad respecto a lo que se está haciendo hoy por parte de la Policía Nacional Civil. Quiero que dejemos esa pregunta ahora en el aire y nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Howard Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil, se encuentra con nosotros. Ya volvemos.
Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Howard Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil, se encuentra con nosotros. Subdirector, usted ya ha señalado, ha cambiado la dinámica de asesinatos en el país. Ha dicho, han sido los pandilleros en los enfrentamientos que se tienen con las fuerzas de seguridad quienes finalmente están resultando a la baja respecto a la policía y la Fuerza Armada. Yo quiero preguntarle algo, porque diversos organismos de derechos humanos han cuestionado la salida de la Fuerza Armada a las calles y el ministro de la Defensa ha dicho no hay nada que temer porque la Fuerza Armada se somete a la directriz de la Policía Nacional Civil en este tipo de operativos. ¿Nos explica cómo se está trabajando en el territorio? ¿Qué tipo de interacción es la que se realiza a la hora de hacer un operativo? ¿Cómo se dan las órdenes dentro de ambos conjuntos, tanto Fuerza Armada como Policía Nacional Civil, subdirector? Mire, eso lo tenemos plenamente arreglado. Hay que recordar, en primer lugar, que las operaciones en conjunto entre la Policía y la Fuerza Armada no son de este año, ni mucho menos. Vienen casi desde el inicio de la Policía Nacional Civil. Entonces, nosotros hemos logrado desarrollar incluso no solo protocolos de actuación y de coordinación, sino instancias. Por ejemplo, existe el Comando Conjunto de Seguridad Pública, que es un instrumento donde la Policía y la Fuerza Armada tenemos presencia para coordinar operaciones. Pero, ante todo, yo quiero decir y compartir la opinión del ministro de la Defensa cuando dice las Fuerzas Armadas en operaciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana o seguridad pública se asume o se circunscribe a lo que la policía le solicita, y así es. Es decir, la planificación, la decisión de qué hacer, dónde hacerlo, cómo intervenir, es una decisión de la policía. Y una vez eso está definido, nosotros solicitamos el apoyo de la Fuerza Armada para que nos acompañe. Por eso es que, por lo general, los ciudadanos, salvo algunas excepciones en determinados territorios y cumpliendo ciertas funciones, ven a miembros de la Fuerza Armada que van solos. Por lo general, ¿verdad? En cualquier operación, sobre todo en operaciones, ¿verdad? La Fuerza Armada lo que hace es acompañar a la Policía Nacional Civil. Quiero preguntarle algo, subdirector. Solo esta semana tenemos entendido que han resultado diferentes enfrentamientos que han dejado 5 pandilleros asesinados durante los primeros días de la semana, y esta madrugada se reportaron otros 6 en San Pedro Perulapán. Esto ha dejado ya una cifra de 11 asesinatos, de 11 pandilleros muertos. ¿La orden de disparar que la hace un militar, quién se la ordena? ¿Un policía en el combate o lo hace por legítima defensa? Sí, efectivamente, es una combinación de las dos cosas, pero la batuta en los procedimientos donde van miembros de la policía y la Fuerza Armada lo lleva la Policía Nacional Civil. Es decir, hay ciertos parámetros de evaluación o de actuación que la policía tiene, que para eso hemos sido formados sobre la decisión del uso de las armas de fuego. Y es así como la Fuerza Armada, si bien nosotros hemos participado desde hace muchos años en ir brindándoles a ellos herramientas que sirvan para la toma de decisiones en esos momentos, quien lleva la batuta en eso son los miembros de la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que después de una acción en la cual hay un intercambio de disparos, donde eventualmente pueden salir personas lesionadas o muertas, hay que hacer un procedimiento que también lo asume la Policía Nacional Civil. Hay que aislar la escena, hay que hacer un procedimiento, hay que hacer una inspección, trabajarlo como una escena del delito, y eso está en manos de la policía. Subdirector, yo le preguntaba algo antes de ir a la pausa y le decía cómo o en qué momentos coincide tanto una estrategia de carácter preventivo como una estrategia de carácter represivo. Hay un tema que está debidamente agotado y el gobierno lo reconoce. Ese problema no se acaba si no se tocan temas de estructura que han generado exclusión de muchas comunidades y que han permitido que grupos delictivos sean grupos de pertenencia para muchas jóvenes en el país. Se ha hablado de una policía comunitaria, se ha hablado de intervención del Estado en los territorios. ¿Cómo coincide una policía comunitaria, teniendo en cuenta que en las comunidades también viven los pandilleros, viven sus familias, con la intervención de carácter represivo en estos lugares? ¿En qué momento esto logra tener una coincidencia, subdirector? En todo momento. No hay que verlo. El primer error que se puede cometer es ver esto de forma mecánica. Y yo he escuchado muchas discusiones en las cuales se dice, ¿qué es primero?
¿verdad? No se trata de quién es primero y quién es después. Por ejemplo, si quieren que la policía comunitaria intervenga, primero limpien de pandilleros. Eso en el ámbito social, ¿verdad?, de las comunidades, eso no opera así. Es decir, eso se puede decir desde un salón, ¿verdad? Pero en la práctica, en los territorios, a nosotros nos consta que eso no es así. Es decir, si bien es cierto que incide mucho la presencia de grupos criminales, claro, tiene una incidencia fuerte, pero no se trata de una acción mecánica de entrar primero con la represión y luego con la prevención del delito, sino que es un conjunto de acciones en las cuales ambos van avanzando. Nosotros sabemos perfectamente, y lo estamos haciendo, que hay territorios donde el énfasis de la represión del delito, de la investigación y detener a sujetos que ahí operan con actividades criminales es muy importante. Pero ¿qué es lo que sucede en este sentido? Y es lo que nosotros queremos dejar claro, y es una de las razones fundamentales por cuál el modelo de policía comunitaria está siendo impulsado por la Policía Nacional Civil, porque esa experiencia de investigar, entrar, sacar a los delincuentes que están cometiendo delitos e irnos, ha dejado un vacío. ¿Qué genera? Que el crimen vuelva a surgir, correcto, que la actividad criminal continúe con actores que salen de la cárcel o con nuevos actores. ¿Pero por qué? Porque no hemos atacado la raíz de los problemas. Es decir, los factores que generan violencia y delincuencia no han sido eliminados, y por eso es que nosotros hoy no nos planteamos la estrategia de entonces ya no investiguemos ni detengamos, sino que metamos la policía comunitaria. No, en ningún momento planteamos eso, sino nos estamos poniendo una carga adicional y estamos diciendo, vamos a entrar a las comunidades, vamos a investigar, vamos a detener, pero, ¿verdad?, la policía comunitaria será el mecanismo por el cual nosotros establecemos un puente y un vínculo con la comunidad, porque hay que atacar los factores de riesgo. Por esos factores de riesgo quiero hablar. Usted ha dicho, no sirve de nada que nosotros saquemos de ahí a pandilleros criminales, dejemos el espacio de poder solo, y entonces ese lugar podría volver a ser utilizado y ocupado por otro actor delincuencial. Si atacamos las causas de raíz, subdirector, ¿usted me podría responderme cuántos de esos territorios que ya la policía y la Fuerza Armada han intervenido en esta lógica de despejar el territorio ya tienen acciones sociales concretas? Ahí usted ya podría determinar en cuánto porcentaje de los territorios que libera la Policía Nacional existe de manera paralela intervención del Estado en políticas sociales. ¿Eso ya lo ha logrado determinar ustedes? No, el asunto es el siguiente, que esa valoración, al igual que lo otro que decíamos, no es tan mecánico ni se puede contar con la misma lógica. A ver, yo quiero explicar en esto algo que es importante. ¿Por qué existe la tendencia a nivel social de considerar que la acción represiva del Estado es más efectiva? Por un factor que es clave. Yo hoy entro en la madrugada y antes del amanecer yo ya tengo a los 50 tipos que cometen delitos metidos en una Bartolina de la policía. Entonces, es una acción inmediata. La gente se acostó con esos delincuentes ahí y cuando despertó ya no estaban. Entonces siente que es tangible. Pero no podemos usar esos mismos parámetros para evaluar la acción de la policía comunitaria. Es más, es un error creer que solo con la policía comunitaria lo vamos a hacer. Esa es la razón por la cual el presidente de la República, incluso, entre otras, toma la decisión de crear la figura del comisionado presidencial para asuntos de seguridad. ¿Qué quiere decir el presidente con la creación de esta figura? Es decir, señor comisionado presidencial, articule los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, organismos no gubernamentales, líderes comunitarios, alcaldes, sobre todo, ¿verdad?, ONGs, empresas privadas, en ese territorio determinado. ¿Por qué? Porque cuando analizamos los factores de riesgo, es decir, aquellos elementos que crean condiciones para la violencia y la delincuencia, muchos no tienen razón de ser atendidos por la policía, sino que requieren del conjunto de acciones de muchos actores para ello. Y entonces los parámetros de evaluación entre la acción represiva y la acción preventiva no pueden ser los mismos,
porque entonces generamos la impresión de que la acción preventiva no sirve de nada, cuando en el fondo lo que hemos tenido es que, por ejemplo, hoy hay muchos ciudadanos que con toda razón dicen, ¿y por qué la policía no entra en tal comunidad donde saben que hay un montón de miembros de pandillas, por ejemplo, lo sacan? Si ahí está, es evidente. Pero cuando vamos a hacer el recuento histórico de esa comunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos encontramos? Con que la policía ha intervenido en los últimos 10 años, 10, 15, 30 veces. Se mantiene o ha resurgido. ¿Por qué? Porque no hemos atendido los factores de riesgo que crean que vuelva a evolucionar el fenómeno. Vamos a dejarlo con eso, subdirector. Yo tengo que cerrar esta entrevista y tengo una última pregunta que se la había hecho anteriormente y no logré obtener una respuesta. Le preguntaba, ¿hasta dónde va a llegar el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los pandilleros en las comunidades en este proceso? Porque realmente no ha surgido en respuesta una acción de carácter disuasivo. O sea, el hecho de que la policía y la Fuerza Armada salgan no ha representado una mayor cantidad de delitos. Usted ya ha dicho, hay una acción deliberada de las pandillas por hacerlo, para generar esa perspectiva de aumento de homicidios. ¿Hasta dónde se llega? ¿En qué momento ya se dice por parte de un gobierno, ya no establecemos una lógica represiva y nos mantenemos ahora solo a controlar el delito en las comunidades? No, eso no puede funcionar así, Saúl. Es decir, no podemos hacer una valoración tan mecánica. Es decir, nosotros hemos enfrentado una situación en la cual tenemos, por ejemplo, intercambios de disparos. Hay personas, sobre todo de miembros de estas estructuras criminales muertos, más incautación de armas, etcétera. ¿Por qué razón? Porque ellos han tomado como una medida, ¿verdad?, salir de la comunidad e irse a sectores donde pueden estar como acantonados o escondidos o lo que sea con armas de fuego. Eso nos ha hecho a nosotros volver la vista, nuestra preparación es mucho mejor, ¿verdad? Nuestro armamento es mejor y entonces obviamente en esas circunstancias ellos se llevan la peor parte. Nosotros lo que esperamos es que la acción comunitaria, la acción coordinada del Estado y de la sociedad civil en las comunidades tenga un efecto positivo que también vaya generando una disminución en ese nivel de enfrentamiento con estos grupos. Howard Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil, queremos agradecerle su tiempo con este espacio de entrevista. Para nosotros era importante conocer sus valoraciones en este tipo de operativos. Le agradezco el tiempo. Muchas gracias, Saúl. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todos los televidentes. Gracias también a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Les recuerdo que la entrevista viene en repetición a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana y podrán encontrarla también en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Aún tenemos noticias, ya regresamos.